El presente artículo es la introducción a la obra de Luis Bodán, Un imperio socialista, los Incas del Perú. Reflexiones sobre el imperio socialista de los Incas. Escrito por Ludwig von Mises. 1. La desigualdad innata de los diversos individuos de la especie humana plantea el problema más difícil en todas las relaciones interhumanas. El problema principal de todo sistema social es cómo promover la cooperación pacífica entre gente marcadamente diferente entre sí, no solamente en cuanto a características físicas, sino también en cuanto a capacidad mental, fuerza de voluntad y fortaleza moral. Durante miles de años, la gente conoció solo un método de afrontar el problema de la desigualdad innata: hacer prevalecer la superioridad del más fuerte sobre el más débil. El más fuerte sometía al más débil. Se estableció un orden jerárquico de castas hereditarias, bajo las cuales los reyes y aristócratas administraban todos los asuntos para su propio beneficio, mientras los estratos más bajos de la población no tenían otra función que la de trabajar laboriosamente para sus amos, y hacerles la vida lo más grata posible. El sistema moderno de economía de mercado, el capitalismo, difiere radicalmente del sistema de estatus por nobleza del antiguo régimen. En el mercado el poder supremo corresponde a los consumidores, o sea, a todos los miembros de la sociedad. Al comprar o al abstenerse de comprar determinan lo que debe producirse, en qué cantidad, y de qué calidad. Mediante el instrumento de pérdidas y ganancias, los empresarios y capitalistas se ven forzados a atender los deseos de los consumidores. Existe solo un método para la adquisición y conservación de la riqueza, a saber, suministrar a los consumidores de la manera mejor y más barata posible aquellos artículos y servicios que ellos exigen con mayor urgencia. Así, se induce a los miembros mejor dotados de la sociedad a servir los intereses de todos, incluyendo a las multitudes menos eficientes y peor dotadas. En la sociedad de estatus por nobleza, la propiedad privada servía exclusivamente a sus dueños. En la sociedad capitalista, la propiedad privada de los medios de producción sirve virtualmente a todos aquellos que consumen los bienes producidos. El plebiscito diario de los consumidores en el mercado determina quién ha de poseer y dirigir las fábricas y las haciendas. De esta manera, la propiedad privada de los bienes de producción se convierte, por decirlo así, en un mandato público que es revocado cuando los propietarios, los mandatarios, dejan de emplearla para la mayor satisfacción posible de las necesidades del público. La característica principal del sistema capitalista es precisamente que deja a los individuos más calificados un solo camino abierto para lograr las mayores ventajas de su superioridad intelectual y moral, el de atender lo mejor que permitan sus capacidades al bienestar de las masas menos dotadas de sus semejantes. Los capitanes de la industria compiten entre sí para suministrar al hombre común bienes cada vez mejores y más baratos. Una empresa puede hacerse grande solamente sirviendo a muchos. El capitalismo es, esencialmente, producción en masa para la satisfacción de los deseos de las masas. En la esfera política, el corolario de la economía de mercado es el gobierno por el pueblo. El gobierno representativo asigna al ciudadano el mismo rol en la conducción de los asuntos públicos que el capitalismo le asigna en asuntos de producción. La economía de mercado y el gobierno popular están inseparablemente ligados entre sí. Son producto de la misma evolución intelectual y moral, y se condicionan mutuamente. El capitalismo puede prosperar solamente donde existe libertad política, y la libertad política puede conservarse solamente donde existe capitalismo. Los intentos encaminados a la abolición del capitalismo contribuyen a la abolición de las instituciones democráticas, y viceversa. 2. El capitalismo y su contrapartida política trajo a las masas libertades civiles y un bienestar sin precedentes. Dio prácticamente a todo el mundo la oportunidad de adquirir conocimientos y cultivar su talento. Pero no pudo eliminar la inercia y letargia intelectual de las masas.
En las oficinas y en las fábricas, ellas están entregadas al desempeño de trabajos rutinarios, sin que lleguen a comprender qué es lo que hace girar la rueda, y cuál es la magia que hace que la ejecución constante de unas simples manipulaciones produzca los logros más refinados de la tecnología científica. Su ignorancia, aunada a su resentimiento contra todo lo que les eclipsa en cualquier respecto, hace de ellos una presa fácil a la propaganda inflamatoria de los profetas de un paraíso terrenal, que ha de realizarse mediante el establecimiento de un estado totalitario. Es verdaderamente paradójico, que el orden económico que obliga a los individuos más calificados, a servir al bienestar de las masas, sea vituperado como el sistema en el cual el hombre común es explotado, y empeora cada vez más. Mientras que el trabajador manual común goza en los países capitalistas, de satisfacciones que las personas acomodadas de otras épocas ni siquiera soñaron, la ideología que ha tenido más éxito, y es más popular en nuestra época, el marxismo, está basado en la doctrina de que las masas trabajadoras están siendo empobrecidas más y más. Las masas, que en su capacidad de clientes, siempre tienen la razón, y en su capacidad de electores, determinan todas las cuestiones políticas, abogan apasionadamente por un sistema en el cual deben contentarse con lo que el dictador se digne darles, y toda oposición es una ofensa capital. 3. La teoría económica ha refutado todo lo que los precursores del socialismo han dicho para desacreditar la economía de mercado, y ha demostrado claramente por qué el sistema socialista, al ser incapaz de establecer un sistema de cálculo económico, no puede funcionar adecuadamente. Sin embargo, la popularidad de los gritos de combate anticapitalistas, y los eslogans prosocialistas no han cesado. La reciente propaganda socialista no conoce ningún otro método de contestar la devastadora crítica por parte de la economía, que recurrir al vacío subterfugio de decir que la economía es meramente teórica. Quieren hacernos creer que la experimentación revela la excelencia del método socialista. Para hacer frente a estas objeciones, veamos las enseñanzas de la experiencia. Es un hecho indiscutible que el nivel de vida medio del hombre común es incomparablemente más elevado en el sector capitalista del mundo que en el sector socialista o comunista. Todos los socialistas reconocen implícitamente este hecho en sus esfuerzos para explicarlo. Hacen referencia a varios hechos que, según ellos, son las razones por las cuales el programa socialista no ha traído, ni a Rusia ni a los países satélites, aquellos beneficios que, según la doctrina socialista, se esperaba que trajeran. Dado que el insatisfactorio estado de cosas en Rusia debe ser atribuido a estos hechos meramente accidentales, es plenamente justificable suponer que el experimento soviético ha demostrado la solidez de la doctrina socialista. Esa forma de argumentar está en sí misma completamente basada en teoría, y significa en la realidad el rechazo radical del experimentalismo. El método experimental dice, dado que se dio A, y resultó B, inferimos que A produce B. Pero nunca debe decir, aunque probamos A, y resultó C, nosotros todavía inferimos que A produce B, porque creemos que el resultado C fue causado por la interferencia de algunos factores que impidieron la aparición de B. Los defensores de ese supuesto método empírico de razonamiento, no se dan cuenta, que cualquier experiencia en el campo de los hechos sociales, es una experiencia de fenómenos complejos, esto es, de los efectos conjuntos de una multiplicidad de vínculos de causalidad. Es una experiencia específicamente histórica, en contraste con la experiencia de los ensayos de laboratorio, en los cuales estamos en posición de observar los efectos de los cambios operados en un solo factor, mientras que todos los demás factores que pudieran influir el resultado permanecen sin alterarse. La experiencia histórica no puede por consiguiente, ni verificar, ni refutar ningún teorema, en el sentido en el cual la verificación o refutación de una hipótesis pueda lograrse mediante los procedimientos experimentales de las ciencias naturales. Para poder aprender algo de la historia necesitamos una base teórica. Podemos comprender los acontecimientos del pasado solamente si los estudiamos equipados con conocimiento doctrinal adquirido en otras fuentes diferentes al estudio de la historia.
Ningún defensor del socialismo con capacidad de discernir, debe poner en duda lo correcto de estas afirmaciones, por cuanto el propio programa socialista no se deriva de la experiencia histórica. Lo que la historia nos muestra es la mejoría sin precedentes del nivel medio de vida, bajo un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la iniciativa privada y en la libre actividad empresarial. Contra esta indiscutible realidad, los socialistas doctrinarios han propuesto el programa de una sociedad autoritaria, en la cual todos los asuntos económicos son administrados por un poder supremo, que despoja a todos los individuos de su autonomía y autodeterminación, y cuyo plan maestro impide todo planeamiento por parte de cualquier otra persona que no sea este poder supremo. El diseño de esta utopía es ciertamente una construcción a priori. Sus proponentes no deben indignarse si sus críticos también recurren a un razonamiento a priori. Es necesario señalar el hecho de que la doctrina marxista, según la interpretan sus más distinguidos adeptos, afirma que los supuestos resultados benéficos de la administración socialista, que se supone transformará la tierra en un paraíso de abundancia, se lograrán solamente cuando el mundo entero esté bajo la dominación del socialismo. El socialismo en uno, o en unos pocos países no es todavía ante sus ojos verdadero socialismo. Este dogma trata de resguardar la concepción socialista contra cualquier crítica adversa basada en los efectos satisfactorios de los diversos experimentos socialistas. Los socialistas y comunistas contestan a todos aquellos que se refieren a los fracasos de estos experimentos. Esperan a que toda la humanidad esté bajo el dominio socialista. Nada de lo que suceda antes de que esta gloriosa meta haya sido lograda puede desmentir nuestra afirmación, de que el socialismo es el mejor de todos los métodos concebibles de organización social y ha de establecer un paraíso terrenal. 4. Es muy importante tener presente estos hechos epistemológicos para poder apreciar adecuadamente el libro del profesor Baudin, El Imperio Socialista de los Incas, que, muy tardíamente por cierto, está disponible por primera vez en una traducción en lengua inglesa. No es el objetivo del autor probar o desaprobar tesis alguna. Participa totalmente del famoso principio de arranque y relata las cosas tal como en realidad fueron. El señor Louis Baudin, profesor de la Facultad de Derecho de París y miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, es el representante más eminente de la ciencia económica francesa contemporánea. Ha hecho en sus escritos una brillante labor al analizar los problemas fundamentales de la economía de mercado y al refutar los errores básicos de muchas doctrinas muy generalizadas. Su libro, El mecanismo de precios, es, en efecto, una de las mejores descripciones del proceso de mercado. En otro libro, El amanecer de un nuevo liberalismo, desarrolló las ideas que inspiran los intentos de preservar la iniciativa y libertad del individuo, y detener la marea del totalitarismo. El profesor Baudin no es solamente un gran estudioso y maestro, sino también uno de los más destacados dirigentes intelectuales de nuestro tiempo. El análisis del profesor Baudin del conocimiento, desgraciadamente escaso, sobre los asuntos sociales y las condiciones del régimen incaico en el Perú, es un clásico de la historia, así como de la etnología, economía, sociología y psicología social. El autor no se enfrenta al tema de sus estudios con ideas preconcebidas, sino que procede, como los grandes historiadores han tratado siempre de hacer, sin ira, y con dedicación. Sus estudios nos ponen en contacto con un mundo extraño. Citemos su propio resumen. Se puede ver cuán difícil es caracterizar las condiciones sociales en el imperio de los incas. Extremadamente atrasados en algunos aspectos, muy avanzados en otros, los peruanos eluden toda clasificación. Su tecnología fue a la vez primitiva y altamente perfeccionada. Trataron al hombre como ganado, pero supieron recompensar el mérito. Hicieron tambores con la piel de los que se sublevaron contra ellos, pero llenaron de regalos a los jefes de sus enemigos conquistados, y les permitieron mantener su posición. Desconocieron la rueda, pero representaron piezas de teatro. No supieron escribir pero llevaron perfectas estadísticas. ¿Cómo puede decirse que el espíritu humano sigue en todas partes el mismo curso de desarrollo y debe inevitablemente evolucionar en la misma forma? El imperio de los incas no puede compararse con ninguna de las grandes civilizaciones del mundo antiguo.
5. No hay duda alguna de que este libro, Un imperio socialista, los incas del Perú, es de la mayor importancia para el historiador, para el etnólogo, y para el economista. Pero al establecer este hecho, uno todavía no aprecia completamente el valor de esta obra maestra única. Los libros innumerables que tratan el tema principal de nuestro tiempo, el conflicto entre el individualismo y el colectivismo, nos suministran una descripción y análisis de los problemas económicos, políticos, legales, y constitucionales implicados en él. Los mejores de ellos nos han dado todo lo que necesitamos para formarnos una opinión bien documentada sobre la posibilidad o imposibilidad del socialismo como sistema de cooperación social y de civilización humana. Han tratado sus temas exhaustivamente desde el punto de vista científico, y en este sentido puede decirse que han cumplido su deber. Pero la obra del profesor Bodan proporciona al lector reflexivo algo que esos volúmenes praxeológicos e históricos no incluyeron y no pudieron incluir. De las páginas de su tratado emergen los sombríos contornos de la vida bajo un régimen colectivista, el espectro del animal humano privado de la cualidad esencialmente humana, el poder de elegir y de actuar. Los súbditos de los incas eran seres humanos solamente en un sentido zoológico. Eran efectivamente mantenidos como el ganado en el corral. Al igual que el ganado, no tenían preocupación alguna, porque su destino personal no dependía de su propia conducta, sino que era determinado por el aparato del sistema. En este sentido podría decirse que eran felices. Pero su felicidad era de un tipo particular. Una manada de humanos felices, es el título del capítulo en el cual el profesor Bodan analiza las condiciones de este extraño mundo de uniformidad y rigidez. El brillante examen del aspecto humano del sistema incaico es el mérito principal de este magnífico libro. Marx y sus discípulos deliran sobre la libertad que el socialismo debe traer a la humanidad, y los comunistas nos dicen una y otra vez que la verdadera libertad se encuentra solamente en el sistema soviético. El profesor Bodan muestra en qué consiste realmente esa libertad. Es la libertad que el pastor otorga a su rebaño.